Ahora vamos a ver a Vibrio cólera. Vibrio cólera es un bacilo gram negativo. Bacilo gram negativo. Gram negativo. Vamos a tener, bueno, varias especies de vibrio. Vamos a ver el vibrio bulíficos, pero en general vamos a hablar de vibrio cólera. Entonces, vibrio cólera va a ser el que produce la enfermedad de cólera. Esto va a ser por medio de la exotoxina que hace aumento del MP cíclico. Esto es, tenemos el MP cíclico. Esto va a ser porque el MP cíclico promueve, o bueno, en general, promueve la secreción de cloro y de sodio. Entonces tenemos aumento del MP cíclico. Esto va a ser aumento de secreción de sodio y de cloro. Y recordemos a dónde va sodio, va el agua. Entonces, si se está secretando sodio desde el epitelio intestinal a la luz tubular, a la luz del tracto gastrointestinal, el agua se va a pasar de la célula a la luz tubular. Entonces, el paciente se va a presentar con diarrea acuosa. Esta va a ser una diarrea acuosa, o sea, súper severa, una diarrea severa, muy severa. Y también se presenta como, bueno, le dicen watery rice diarrhea. Watery rice. Esto es que, bueno, la diarrea parece que tiene como grumitos que se ven como arroz. Entonces, por esto, watery rice diarrhea. Esto es clásico de vibrio cólera. Ahora, en vibrio cólera va a estar, bueno, presente en aguas contaminadas. Esto va a ser, por ejemplo, en África o en un lugar en donde no haya buena higiene. Esto es, bueno, los factores predisponentes, los pacientes que viven en estas zonas donde vibrio cólera es endémica. Y los pacientes que tienen disminución del ácido gástrico. Esto es porque se necesita un inóculo muy grande para infección con vibrio cólera. Inóculo me refiero a que se necesitan muchas bacterias para que, o sea, que el paciente tiene que estar infectado con millones y millones de bacterias de vibrio cólera para que tenga la sintomatología y tenga la diarrea severa. Hay microorganismos que necesitan un inóculo muy pequeño, como es por ejemplo Shigella. Shigella tiene un inóculo pequeño, como con 50 microorganismos, el paciente ya tiene la diarrea. Con vibrio cólera no, con vibrio cólera se necesitan millones o miles de bacterias para que se presente la diarrea. Entonces, inóculo es un inóculo grande y el vibrio cólera es muy sensible al ácido gástrico. Entonces, como tenemos ácido gástrico, si el paciente consume vibrio cólera, pues en general no le pasa nada porque el ácido gástrico mata la bacteria. Pero si tenemos un paciente que está tomando, por ejemplo, inhibidores de la bomba de protones, proton pump inhibitors, por ejemplo, omeprazol o lansoprazol, estos pacientes tienen disminución del ácido gástrico y al tener disminución del ácido gástrico están predispuestos a tener infecciones con vibrio cólera, porque entonces si toman agua contaminada o así, vibrio cólera llega al tracto gastrointestinal, llega al estómago y hay disminución de ácido clorhídrico. Entonces vibrio cólera puede sobrevivir ahí y va a proliferar y va a dar la diarrea acuosa. Entonces, por ejemplo, pacientes que toman inhibidores de la bomba de protones, pacientes que toman los antihistamínicos, específicamente los antihistamínicos de los receptores H2, que son los que están en el tracto gastrointestinal, porque estos disminuyen el ácido clorhídrico, por ejemplo la ranitidina o la cimetidina. O por ejemplo, pacientes que se les ha hecho un bypass gástrico o que tengan, por ejemplo, si tienen gastroparesis puede ser más o menos, pero si tienen, por alguna razón, si les hicieron resección de una parte del estómago, van a tener disminución de las células parietales, disminución de las células que producen el ácido gástrico. Entonces, estos pacientes van a estar predispuestos a tener una infección con vibrio cólera. Ahora, como medio de cultivo para vibrio cólera crece en un pH alcalino, entonces pH mayor a 7, eso es característico de vibrio cólera. Y la forma que vamos a ver si hacemos un cultivo y vemos en el microscopio y teñimos a vibrio cólera, que es un bacilo gram negativo, o sea, se va a ver color rojo. Y si lo vemos en el microscopio, color rojo, si lo vemos en el microscopio, se va a ver en forma de coma. Aquí vemos como vibrio cólera tiene forma de coma. Entonces, es característico de los pocos microorganismos que tienen forma de coma. Tenemos vibrio cólera, Helicobacter pylori y Campylobacter jejuni. Los vamos a diferenciar porque vibrio cólera crece en un medio alcalino. Y como podemos ver, vibrio cólera tiene flagelo, entonces vibrio cólera se mueve pues porque tiene flagelo. Entonces, ahí de tratamiento. El tratamiento lo más importante es reponerle los electrolitos y el agua perdida al paciente. O sea, aquí lo que estamos notando el paciente es que se está deshidratando. Literal, el paciente está súper deshidratado, está perdiendo líquido
perdiendo líquido y está perdiendo electrolitos. Entonces el tratamiento va a ser reponerle los electrolitos y darle agua al paciente, que tiene que estar tomando y tomando y tomando agua. Y podemos darle, por ejemplo, una fluoroquinolona. Esto sería como de segunda línea. O sea, lo primero es hidratar al paciente. Y así queremos, por ejemplo, disminuir la duración de la sintomatología. Ok, igual le podemos dar una fluoroquinolona, pero lo más importante es hidratar al paciente y darle o corregirle los electrolitos. Entonces, Vibrio cholera es un bacilo gram negativo, tiene flagelo, tiene forma de coma, crece en un medio alcalino en un pH mayor a 7. Produce la toxina cólera, que nos da aumento del MP cíclico. El aumento del MP cíclico hace que el sodio se secrete al tracto gastrointestinal, a donde va sodio va el agua, entonces el agua se secreta a la luz tubular. Eso nos va a dar una diarrea acuosa severa, que en inglés se llama watery rice diarrhea, porque parece como arroz con, esos grumitos que van a salir en la diarrea. Y los factores predisponentes son que el paciente viva en un lugar en donde es muy común que el agua esté contaminada con Vibrio cholera, o que los pacientes tengan disminución del ácido clorhídrico. Esto es, por ejemplo, los pacientes que toman inhibidores de la bomba de protones, o los pacientes que toman inhibidores de los receptores de histamina H2, como ranitidina o simetrina, o por ejemplo cualquier procedimiento gástrico que tenga una disminución de las células parietales. De hecho, por ejemplo, también los anticuerpos, en la anemia megaloblástica, anemia perniciosa, en donde hay anticuerpos en contra de las células parietales. Las células parietales son las que producen el ácido clorhídrico. Si tenemos anticuerpos en contra de las células parietales, el paciente va a producir menos ácido clorhídrico. Entonces, los pacientes con anemia perniciosa están predispuestos a tener infección con Vibrio cholera. Y pues el tratamiento, lo más importante, es hidratar al paciente y reponerle los electrolitos. Te vemos en el siguiente video.